Con la conducción de Ricardo Mártire junto al equipo que baja tiempos y hace diferencias. Pilotos y motores. De lunes a viernes de 14 a 15 horas por AM 610, Radio General San Martín. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Muy buenas tardes. Aquí comienza la audición número 134 de Escuchándonos, de eso se trata. Estamos en nuevo horario, de 17 a 18 horas. Bueno, un programa basado en el counseling, una profesión de ayuda psicológica que promueve el bienestar, el despliegue de las potencialidades, la toma de decisiones, la superación de conflictos, el autoconocimiento, la autonomía y el autocontrol. Hacemos este programa, consultora psicológica Mabel Gioresia, y quien les habla, consultor psicológico Jorge Colmayer. Hola Mabel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, buenas tardes a todos. Hola Roque. Hola Roque. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, hoy es lunes 5 de abril de 2021. Así es. Tenemos una temperatura de 26 grados, bajó un poquito, hace un ratito había 25, 26, 27, ahora 26. Humedad del 70%, el viento es leve, el cielo está mayormente soleado. El pronóstico para mañana indica una mínima de 21, una máxima de 26 y el cielo va a estar soleado. Bueno, Mavi, no sé vos, yo tengo un poco de vergüenza. Bueno, para eso vamos a desarrollar hoy este tema. Este tema tan importante para muchas Sí. personas, ¿no? Que los condiciona, muchas personas que la vergüenza los condiciona Sí, bastante. pareciera un tema menor, pero no lo es. Exactamente, así es. Bueno, contestaremos preguntas que nos van llegando. Para las personas que deseen comunicarse con nosotros, ¿a qué teléfono los pueden hacer, Mavín? Al teléfono de la radio 4755-0479, 4755-9062. Perfecto, también por el internet de la radio, www.radioam610.com.ar. Ajá. También nos pueden mandar mensajes a nuestro WhatsApp, el de Mabel 15 69 76 53 77, y al mío 15 44 36 06 04, y también por Face y por Instagram como Escuchándonos Radio. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la vergüenza, ¿no? Sí. La vergüenza en su esencia es un sentimiento o la experiencia intensamente dolorosa de creer que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia. Tememos que a la gente no le gustemos si saben la verdad sobre quiénes somos, de dónde venimos, en qué creemos, cuánto estamos luchando, en fin. Casi todos experimentamos cierto grado de vergüenza y esta emoción aparece en los lugares más comunes o más conocidos, como por ejemplo la apariencia y la imagen corporal de cada persona, la familia, la paternidad, el dinero y el trabajo, la salud, la adicción, el sexo, el envejecimiento, la religión y bueno, la vergüenza afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Sí. Casi todos experimentamos vergüenza de maneras físicas y emocionales ligeramente diferentes. Casi siempre hay manifestaciones físicas y las más comunes incluyen mejillas sonrojadas, mareos, visión de túnel, incapacidad para enfocarse, un ruido en los oídos, contracción en el pecho y no poder hacer contacto visual. Esos serían los más comunes, ¿no? Estos síntomas son similares a la sensación de pánico que, como la vergüenza,
desencadena una respuesta de lucha, huida o parálisis, que tiene que ver con el miedo también, ¿no? Físicamente interpretamos como la amenaza del peligro, que es justamente el miedo. La experiencia emocional de la vergüenza es alimentada por el diálogo interno negativo. Hace poco hicimos un programa sobre pensar en positivo, ¿no? Los mensajes que nos contamos en esos momentos no siempre es una variación, sino que es como que nunca somos lo suficientemente buenos. O sea, la idea de esa rumiación que hacemos como que no somos buenos, no somos dignos, no somos valiosos, y eso es lo que nos da vergüenza siempre ante los demás. Sí, la vergüenza, Jorge, es una emoción que puede resultar limitante en nuestras relaciones sociales y que genera malestar interno muy significativo muchas veces en algunas personas que sienten frecuentemente vergüenza. Guarda estrecha relación con otra emoción básica que recién nombraste vos, que es el miedo. Sí, exactamente. Cuando conectamos con la vergüenza tenemos reacciones corporales, todo lo que vos dijiste, ¿no? De turbación, de que a veces tenemos la sensación de que nos volvemos pequeñitos, ¿no? Sí. Y deseamos huir de lo que sentimos. Y nos encorvamos así, Claro. como nos achicamos, como decís vos. Claro. Y también de cierta confusión mental, de no poder Turbación. pensar bien, razonar bien. Sí. Claro. La vergüenza tiene un componente de autocrítica negativa. Exactamente. Muchas veces la vergüenza aparece como reacción directa a una humillación recibida de otros, no sé, porque nos miran mal, porque nos resaltan algún error o algún defecto, ¿no? O nos cuestionan alguna cosa. Pero también hay que destacar que otras veces la vergüenza es una sensación que aparece sin ofensa externa real. Sí. ¿No? Por eso está, o sea, lo que pasa realmente o lo que creemos que está pasando, o lo que creemos que está pensando, o lo que creemos que nos están diciendo. Tal cual. Esto es posible, digamos, sentir vergüenza y muchas veces porque interpretamos erróneamente un gesto o una mirada o a veces las palabras que nos dicen otras personas que no tienen el sentido que le estamos dando, ¿no? Exactamente, sí. O también puede pasar que nosotros mismos somos los que de alguna manera no estamos aceptando alguna parte nuestra, o nos humillamos o nos juzgamos, ¿no? Porque, no sé, nos anticipamos muchas veces por miedo a qué va a pensar el otro, ¿no? O qué va a percibir de mí el otro y me va a juzgar, ¿no? Entonces muchas veces sentimos vergüenza por esto. Me quedé pensando porque ayer me pasó una situación donde tuve vergüenza. A ver. Pero no había nadie. Fui yo solo porque fui a tomar un café con mi hijo y con mi mujer. Fui al baño y vi música fuerte. Entonces cuando me lavaba las manos me puse a bailar. Y en un momento se me ocurrió pensar si había una cámara filmando y me paralicé. Empecé a mirar así. Digo, que bueno, estaba solo, pero como esa sensación, esa vergüenza sigue estando dentro, Por eso, al menos dentro de mí todavía. A veces no pasa algo que nos avergüenza, sino que nosotros mismos generamos eso, ¿no? O vos decís, estoy en el baño y por ahí nadie me ve y sin embargo en algún momento percibí Se me algo ocurrió mío. pensar que había una cámara. Obvio que en los baños no hay cámaras, pero No, bueno, claro. ahí como que me paralicé. Así Claro. que evidentemente algo de vergüenza tengo. Después veremos si es funcional, disfuncional. Claro. Hay opiniones diversas con respecto a esto. Acá quería leer que José Luis Anina nos puso: la gente, feliz Pascua de Resurrección para todos. Muchas Igualmente gracias a él y para José todos Luis. los demás. Sí. Y bueno, ya que tenemos varios mensajes, ¿no? Tenemos otro José Luis, tengo uno que mandó antes. Dice, la vergüenza como el miedo no es mala en tanto y en cuanto tenga una auténtica causa y una justa medida. Bien. Y ya que estamos con José Luis, mandó un mensaje antes que dice, creo que es un sentimiento en extinción acorde a la disminución de la importancia de las pautas morales que facilitan una sana convivencia y o valores culturales orientados a un progreso personal o comunitario. Sigue diciendo, hoy, ¿hay quien le dé vergüenza escribir o redactar mal? ¿A quién le da vergüenza ser reprobado un examen, cruzar un semáforo en rojo, no develar
no devolver un exceso de un vuelto, vestirse inadecuadamente en una situación determinada, estar mal presentado, desalineado frente a una persona o público que merece respeto, ser engañado por una autoridad por un acto inadecuado. Creo que es una revalorización cultural rescatando el orgullo de hacer las cosas bien, por mí o por los demás, y la vergüenza, por lo contrario, es necesaria para volver a tener una mejor y más sana convivencia social. Bueno, esta es la opinión de José Luis Sarina. Muchas gracias, José Luis, por el mensajito. Y bueno, se me fue y volvió. Bueno, yo quería decir que no soy bueno, no soy bonito, no soy talentoso, ni exitoso, ni rico, ni masculino, ni femenino, ni duro, ni cariñoso, ni flaco, ni creativo, ni lo suficientemente popular. Eso es lo que piensan las personas. La vergüenza es una sensación que nos inunda, haciéndonos sentir pequeños, como decías vos, pequeños, imperfectos y nunca lo suficientemente buenos. Es que nos sentimos mal por lo que somos. En general pasa eso, uno se siente mal por lo que es o por lo que cree que es. Claro. Entonces, tiene que ver con la valoración, ¿no? Cómo nos Claro. valoramos o no nos valoramos. Claro. Tenemos un ataque preventivo en lugar de esperar ser rechazados. Como yo en el baño, antes de que alguien me diga, ay, ¿qué estás bailando, estás haciendo? Me paralicé pensando que tal vez alguien me mire. Y quizás si alguien te mira y dice, qué bien bailás. Esa es una posibilidad que el que tiene vergüenza no la piensa. Pero es una buena acotación. Nos escondemos o participamos en otros comportamientos de distanciamiento. Entonces creemos que no merecemos cosas buenas, nos volvemos muy negativos sobre nosotros mismos y nuestro mundo se vuelve mucho más pequeño. Para peor, las personas a menudo tienden mucho a tener un autojuicio sobre su propia vergüenza y se convierte en un ciclo vicioso desagradable. Una ola emocional te inunda, te culpas por quedarte atrapado en una espiral de indignidad y luego sientes sientes que sos menos merecedor todavía. Entonces como que la vergüenza retroalimenta la vergüenza. Y es como que es una espiral negativa de la cual nos cuesta salir, ¿no? Claro. Y pensar todas estas cosas que leí antes, ¿no? Que uno no es bueno, no es lindo, no está acorde a la altura de los demás. Tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? También. Claro. El no sentirse valioso ni querido. Claro. Sí, yo creo que en algún momento de la vida hemos experimentado una situación donde sentimos que, no sé, que nos poníamos colorados o queríamos que la tierra nos trague, ¿no? Sí. Uno siente esta palpitación acelerada, ¿no? Que son todos, como dijiste vos, síntomas físicos. Claro, que aparecen en el cuerpo, ¿no? Con la vergüenza. Sentir vergüenza es un sentimiento natural y normal en los primeros años de vida, por ejemplo, cuando los niños tienen entre, no sé, 4 o 5 años, comienzan a hacerse conscientes de que sus acciones pueden generar algún tipo de risas o de comentarios, ¿no? O burlas. Sí. Y puede aparecer el sentimiento del sentido de lo ridículo por ahí, ¿no? Sí. La vergüenza es una emoción social con una función adaptativa, un poco lo que decía también José Luis. Esto me parece que es de ayuda a la persona para que de alguna manera se dé cuenta de las consecuencias que tienen las acciones que uno realiza, ¿no? Reconocer errores, por ejemplo, o si uno falla en algo. Pero también hay que tener cuidado y hay que decir, bueno, a ver qué pasa con esto, porque en ocasiones la vergüenza se puede de alguna manera transformar en un obstáculo, ¿no? Bueno, ahí viene el conflicto, ¿no? Cuando coartar de alguna manera la capacidad de reacción de una persona porque tenga un sentimiento muy grande de vergüenza y entonces le impide la reacción o la acción, ¿no?
Claro, digamos que el problema viene cuando la persona justamente no puede hacer cosas, no se anima, le da vergüenza, Claro. o no hablar en público, o no hacer algo, o no pasar al frente a dar una lección, o no sé, todo ese tipo de situaciones donde limitan a la persona. Claro. Ahí digamos que ya hay que tratar de trabajarla, de manejarla y reducirla un poco, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Tenemos mensajes que fueron llegando de Paula Andresic. Dice, yo había hecho una pregunta, ¿la vergüenza para qué sirve? Y Paula responde diciendo, para medirse un poco e inhibir algunas acciones. Un poco lo que decías vos Claro. de lo social, ¿no? Claro. Después Pablo de Luca, que es de Mar de Ajó, Mar de mandamos Ajó. un saludo a Pablo y toda la gente de Mar de Ajó. Y él dice que la vergüenza sirve, que es un inhibidor de libertades. Inhibidor de libertades. Yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Realmente inhibe de libertades. Para bien o para mal no sabemos, Claro, pero claro. inhibe libertades. Después Jorge Pagliano dice que para satisfacer convenciones sociales y culturales de cada época. Bien por Jorge. Después también tenemos Carlos Giannini, dice que la vergüenza es un indicativo de crecimiento. No podemos sentir la misma sin detectar un descubrimiento interno. Por otro lado, en acción, la vergüenza es la palabra más latente y encontramos con una baja autoestima. Claro, tiene relación, como decía yo antes, la vergüenza con la baja autoestima. Claro. Cristina de Luca dice que vergüenza debería sentir solo por cosas malas. Sí, la pregunta es qué es malo para cada uno, ¿no? Bueno, supongo que se Para cada refiere uno a... será algo diferente, ¿no? Sí, bueno, obviamente, me parece que es un poco cosas malas en sociedad, ¿no? Lo que está mal visto socialmente hoy, Claro. y en esta sociedad. Claro, Porque hay otras sociedades que los parámetros, los valores son distintos. claro. Y bueno, esos son los mensajes que fueron llegando. El de José Luis Salinas ya lo había leído. Sí, Y si te parece, estamos en horario para escuchar a nuestros auspiciantes. ¿cómo no? Easy Living, fabricante de sillas, sillones, sofás, futones, juegos de living, camas, diván cama. Ventas por mayor y menor. 11 41 64 31 39. www.easyliving.com.ar. Facebook Easy Living Sillones. Agencia de Lotería Gavi. Intendente Casares 2728, San Andrés. A pasitos del Deportivo. Neumáticos Whitcomb. Cubiertas nuevas y usadas. Reparación y balanceo de llantas y neumáticos. Auxilio zonal. 1536260630. Intendente Whitcomb 1989, Villa Ballester. Bien, continuamos con mucha vergüenza. Bueno, quienes son esclavos de la vergüenza tienen un sentimiento de miedo por el riesgo de que se haga visible una inadecuación o insuficiencia, real o imaginaria. La conciencia o la idea que uno mismo es sucio, inadecuado, necesitado, vacío, dependiente, rabioso, decepcionante, tímido, miedoso social o inepto, propenso a la humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco la conciencia o la idea que uno se hace de tener estas características, ¿no? Y la vergüenza entonces es el miedo a que se vea esta situación, de que los demás vean en nosotros estas actitudes que para nosotros son vergonzantes y no debieran verse. Claro. En suma, el avergonzado le resulta embarazoso ser quien es y quien cree ser.
es justamente, está muy relacionado con la autoestima, ¿no? Y Morrison define la vergüenza como el afecto que refleja el sentimiento de fracaso o de déficit del self. El self es la misma persona, ¿no? A esta definición habría que agregarle que ese sentimiento de déficit se establece por comparación con los demás. Se es deficiente en función de lo que otros son. Siempre es cuestión de comparación. Entonces, si yo me considero que soy menos que los demás, menos inteligente, menos lindo, que no tengo los valores o que, no sé, que tengo algo que no debe mostrarse ante los demás, esa comparación hace que tenga vergüenza y que intente que no se vea. Por eso la vergüenza también está en la base de otros sentimientos y pasiones como la envidia y el resentimiento. Sí, a mí me parece que en muchos casos la vergüenza es como que se va naturalizando, ¿no? Y como que se percibe algo, como si fuese algo normal y familiar, el tema de la vergüenza. Pero muchas veces no somos conscientes de todo lo que nos ocasiona, ¿no? En primer lugar, todo lo que se puede sentir en el cuerpo, que esto que decías vos, ¿no? Lo de la turbación, de quizás la aceleración o taquicardia, ¿no? Sí. Un montón de cosas que uno siente en el cuerpo, pero también los efectos que puede tener en nuestra vida, ¿no? Esto de no poder accionar por vergüenza, ¿no? O quizás no relacionarme con personas o no hacer determinadas cosas por excesiva vergüenza, ¿no? Sí. Me parece que es un tema como tabú. Nadie dice, no, yo soy súper vergonzoso y entonces por eso no voy o no digo esto, no, como que no se blanquea mucho eso. No, que da vergüenza decir que uno tiene vergüenza. Claro, por eso. Como que está mal tener vergüenza. Y muchas veces la vergüenza está relacionada con temas que son muy profundos, como puede ser una adicción, ¿no? Como pueden ser problemas alimenticios, ¿no? Como puede ser también la violencia familiar, sí, ¿no? Abusos, el bullying. Sí. Muchas personas sienten vergüenza por estar atravesando alguna de estas situaciones. Exactamente, sí. ¿No? Y son víctimas en realidad. Son víctimas, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Realmente son víctimas. Entonces me parece que como primera medida tendríamos que tomar conciencia de cuál es el disparador para mí que me hace sentir avergonzado, ¿no? Eso sería muy importante. Como, no sé, si alguien tiene algún tipo de vergüenza con el cuerpo, no sé, si me pasa algo cuando hablan de ese tema, si no sé, me veo mal y me avergüenzo por eso, ¿no? Empezar como a detectar cuál es el disparador en mí, ¿no? En cada uno que nos hace... Y me parece que lo que es muy importante y necesario es escuchar esos síntomas, tanto en el cuerpo, porque yo me doy cuenta cuando me pongo colorada o si me acelero porque alguien me dice algo, uno lo puede percibir. Entonces, en primer lugar me parece que es eso, ¿no? Poder escuchar estos síntomas que aparecen en lo corporal, que por ahí es lo más sencillo, ¿no? Sí, lo más fácil de detectar, digamos. Sí, como dije antes, siempre es en función a la comparación con otros. Y la desvalorización hace que nos dé vergüenza. O sea, ¿por qué uno tendría vergüenza por su forma física o por la forma de hablar o por la forma, en fin? Siempre es en comparación a los demás. Sí, no sé, lo que o convenciones sociales. Claro, lo que sí sé que por ahí en ese tema en particular o en esa situación nos sentimos como vulnerables, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde aparece la vergüenza. Bueno, como decimos siempre, la idea es tratar de hacerlo consciente, de darnos cuenta, ver qué es lo que nos está dando vergüenza en ese momento. Y antes del programa hablábamos con respecto a la timidez y a la vergüenza, que hay algunos autores que le dan como sinónimo. Sin embargo, como bien decías vos antes, hay personas que tienen vergüenza por algún tema y no necesariamente son tímidos. Claro. Son dos cosas distintas, pero muchas veces la persona tímida, comparten algunas cosas y muchas veces las personas tímidas sienten vergüenza. Exactamente. Pero no es lo mismo, ¿no? No, totalmente. Bueno, tenemos un mensaje de Cristina de Luca, dice: hola Mavi Jorge, los escucho con mucha atención. Muchas gracias, Cristina. Y Paula Andresic dice: buenas tardes, qué bueno que podamos participar del tema días antes de la emisión. Claro.
Muchas gracias, Paula. Sí, es algo que hace abrazo. poquito que lo estamos haciendo y está dando buen resultado, eso de hacer Sí, preguntas. Sí, sí. En este caso hicimos la pregunta, ¿qué es la vergüenza o algo así, no? Ya Sí. la tenga para Sí, anotada. sí, sí. ¿La vergüenza para qué sirve? ¿Para qué sirve? Esa Claro. fue la pregunta que hice por Face y bueno, está bueno porque es anticipar el tema y la gente puede ir pensándolo, reflexionando, contestando, haciendo preguntas. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no, Jorge? Muy bien. Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento. Un momento intenso de intimidad para compartir sentimientos. Hasta ayer todo andaba bien y ahora el mundo es tan extraño. ¿Cómo hacer para distinguir la sinceridad del engaño? Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar o entregar el control y dejarme llevar como un cachorro adolescente. No puedo parar. Tengo un hambre de nunca acabar. Me sacude un tsunami hormonal. Puede ser que un día en algún lugar encuentre lo que yo ando buscando, pero de algo tengo seguridad, que no va a ser sentado esperando, porque ayer todo andaba bien y ahora el mundo es tan extraño. ¿Cómo hacer para distinguir la sinceridad del engaño? Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar o entregar el control y dejarme llevar como un cachorro adolescente. No puedo parar. Tengo un hambre de nunca acabar. Me sacude un tsunami hormonal. Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar o entregar el control y dejarme llevar como un cachorro adolescente. No puedo parar. Tengo un hambre de nunca acabar. Me sacude un tsunami hormonal. Bien, continuamos con el programa, continuamos con vergüenza. No, Jorge. No, con el tema vergüenza. Ah, bueno. La vergüenza y la autoestima. La vergüenza es ese miedo a ser, a mostrar lo que uno es, a optar por ser invisible, para evitar ser objeto de críticas y calificaciones no válidas. Por lo tanto,
experimentar esta emoción implica una falta de respeto y tolerancia a uno mismo y por ende una baja autoestima, fruto de estar en segundo plano. La vergüenza envuelve a la persona en un filtro negativo y de autodesprecio, a partir del cual se percibe como frágil y débil, a la vez que se enfada por eso, porque uno se enoja con uno mismo por estar en esta situación. Claro. Así, tener vergüenza es no sentirse cómodo con la propia piel, es no reconocerse y recorrer el camino de la desconfirmación sobre lo que uno es. De esta manera, poco a poco, se va apagando la iniciativa de ser el capitán que dirige el timón de la propia vida, así como la sensación de poder personal. Uno va perdiendo esta confianza en uno mismo, ¿no? Quien experimenta esta emoción pone en manos de los demás la valoración de sí mismo, porque únicamente es capaz de verse a través de las miradas ajenas. Vive hacia afuera pensando en el qué dirán, experimentando ansiedad cada vez que percibe que no es apropiado y desconectado de su interior. Su escenario está repleto de sufrimiento y exigencia. La persona que tiene como núcleo de su vida la vergüenza se niega a sí misma para adaptarse a lo que cree que espera ella misma, de ella. Bueno, está muy ligado, ¿no? La falta de autoestima o poca autoestima con la vergüenza. Porque si no nos valoramos más a los demás, entonces tenemos vergüenza de decir algo, pues si el otro vale más que yo, ¿cómo yo voy a explicar algo? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo me voy a mostrar si el otro es más que yo? Claro. Entonces ahí es donde arranca la vergüenza. Sí, y me parece que también, Jorge, podríamos decir cómo podemos gestionar de alguna manera la vergüenza y decir que el miedo social tan vinculado a la vergüenza y como dijiste vos hace un rato, también a la timidez, ¿no? A lo que sucede con personas que son muy tímidas, ¿no? Pero entender que esa vergüenza aparece por alguna razón, ¿no? Que puede ser real o no, como dije yo hace un ratito. Exacto. ¿no? Pero necesita ser comprendida y ser escuchada por la persona que la siente. Sí, como decimos siempre, tomar contacto y ser consciente de lo que uno está sintiendo y lo que le está pasando para recién a partir de ahí poder hacer algo. Claro, y por lo general se instala por experiencias previas vividas en la historia de cada persona, obviamente, según cómo hemos vivido y por las vivencias y experiencias que hemos transitado, seremos más o menos vergonzosos, ¿no? Vivencias quizás que no fueron atendidas en su momento, por lo cual me parece que decir que un proceso de counseling puede ser de gran ayuda para las personas que sienten o pueden estar sintiendo esto. Totalmente. Y pensaba, ¿para qué, no? Hacer un proceso de counseling. En primer lugar, me parece que es bueno para poder, en principio, ser escuchado por otro y escucharse a sí mismo, ¿no? Sí. Eso me parece que es muy importante. Sí, para poder autodescubrirse y autoconocerse. Y obviamente tiene mucho que ver con la valoración. Y si el consultante, la persona que viene a ver a un counselor, se siente escuchado, se siente apreciado, se siente valorado, él mismo empieza a valorarse a sí mismo. Y ahí es donde empieza a surgir esta nueva persona, como decía Carl Rogers, ¿no? La persona que emerge. Claro. Ahí uno empieza a sentirse mejor, a valorarse. Parece algo como mágico, como digo yo siempre, pero es algo tan poderoso. Claro. Que alguien te escuche con empatía, con atención. Claro. Y bueno, te corté, pero... No, para nada, Jorge, me parece, coincido con vos. Y también me parece que el proceso de counseling le da a la persona la posibilidad de actualizar las creencias que pueden ser limitantes, ¿no? Para una persona, y esto es importante, lo hablamos casi siempre en los diferentes temas, aparece el tema de la creencia. Siempre. Y esas creencias muchas veces tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Bueno, básicamente, si yo, creo que no valgo, que valgo menos que los demás, es una creencia y ahí aparece la vergüenza de
expresarme ante los demás y ellos valen más que yo. Claro, Y puede surgir de esta creencia de que uno siente que vale menos. claro, ¿Por qué uno cree que vale menos? claro. Esta Es un punto a trabajar, Es claro. un punto a trabajar y darse cuenta. Después también el hecho de atravesar por un proceso de cambios y de counseling, pero que seguramente va a traer cambios. Uno puede trabajar en la autocrítica, ¿no? Y como decís vos, en la autoestima, me parece que es importante. Y también poder encontrar recursos, ¿no? Para gestionar de una manera más beneficiosa todo el tema de sentir vergüenza para tener una vida, digamos, mucho más... Más placentera, más más feliz. por supuesto, ¿no? Y de alguna manera también eso va a hacer que uno se relacione con los otros de otra manera, ¿no? Sí, me quedé pensando que vos hablaste de recursos, que la persona encuentra recursos en el counseling. En realidad, los recursos los tiene, el potencial lo tiene, o sea, Claro, se sí, descubre a sí, sí sí mismo. mismo. Eso es lo que Cuando quería digo explicar. encontrar recursos Ya sé. son de ella, claro. Lo que pasa es que hay lo quise personas... aclarar porque ya Claro. para nosotros es tan común esto, Claro. pero siempre nos escucha gente que no conoce el counseling. Entonces la idea es esta, que sabemos que la persona tiene el potencial, tiene los recursos, pero no lo sabe. Claro. Entonces la idea es esa, que a través del counseling se redescubra y saque Por supuesto a aflorar. que cuando hablamos de los recursos que tiene cada persona, son personales, ¿no? Que los recursos son los que tiene esa persona. No Exactamente. estamos buscando ningún recurso ni parecido al mío, ni especial, ¿no? Es el que tiene y encuentra esa persona. Claro, y la persona va a llegar a ser la mejor versión de ella misma. Por supuesto. Cada persona es individual, distinta al resto. Claro. Bien, si te parece, vamos a escuchar los auspiciantes. Y voy a escuchar Easy Living, fabricante de sillas, sillones, sofás, futones, juegos de living, camas, diván cama. Ventas por mayor y menor. 11 41 64 31 39. www.easyliving.com.ar. Facebook Easy Living Sillones. Agencia de Lotería Gavi. Intendente Casares 2728, San Andrés. A pasitos del Deportivo. Neumáticos Whitcomb. Cubiertas nuevas y usadas. Reparación y balanceo de llantas y neumáticos. Auxilio zonal. 1536260630. Intendente Whitcomb 1989, Villa Ballester. Bien, continuamos con el programa y tenemos un audio, si lo podemos escuchar. Hola Mavi, Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Con respecto al tema de la vergüenza, yo sentí vergüenza, pero muchísimos años de mi vida, desde que me siento o iba a la primaria, siempre tuve vergüenza. Y fueron pasando los años y nada. Todos habrán pasado por lo mismo. Tener que dar alguna charla o pasar al frente de una lección o en la secundaria o en la primaria. Ahora bien, con los años me di cuenta que no se siente vergüenza por las cosas, por los animales o por algo. Siempre se siente vergüenza por el otro, por el semejante, que el semejante me está juzgando, digamos, ¿no? Entonces con los años aprendí a no sentir vergüenza, pero sí a decirme, no, yo soy más importante que vos, ¿por qué voy a sentir vergüenza? ¿Y vos quién sos para que me dé vergüenza a mí? O todos ustedes, ¿quiénes son para que yo tenga vergüenza? No son nada, yo soy importante, yo soy grande, soy alto, soy lindo, tengo presencia, etcétera. Bueno, modestia aparte, pero bueno, es un poco la solución que yo le encontré a este tema de la vergüenza. Bueno, nada, un abrazo chicos y nos vemos cuando nos veamos. Bien, excelente. Muchas gracias Ricardo. Un abrazo. Un abrazo grande, siempre comparte con nosotros mensajitos, su sentir, su experiencia y suma mucho al programa. Y es verdad lo que dice. Muy cierto, muy ¿Cuántas cierto. veces hemos tenido que pasar al frente a dar una lección y nos moríamos de vergüenza? Y no era porque no sabíamos, ni porque nosotros
no sé, no nos queríamos exponer, sino porque la mirada de los otros siempre es condicionante, ¿no? Sí, obviamente son creencias, ¿no? Y bueno, yo lo sufrí muchísimo también, como Ricardo. Yo cuando hice primer año industrial no podía pasar al frente, me daba mucha vergüenza, no podía decir presente cuando tomaban lista, no podía decir mi apellido, y por eso tuve que dejar el secundario cuando era chico, a los 12, 13 años. Mira. Después de grande lo hice, pero era muy vergonzoso. Todo me da vergüenza, y bueno, me daba vergüenza, obviamente, como dice Ricardo, la comparación con los demás. Por Ahora la sí. familia que tenía, por la condición económica, por la casa, por la ropa, todo me da vergüenza porque me comparaba con los demás. Pero fíjate vos lo que estás diciendo, Jorge, tan importante, ¿no? Porque Muy importante, sí. cómo de alguna manera, esto que decía yo, te coartaba la capacidad Claro, de acción, totalmente, de sí. hacer cosas, porque vos dejaste el colegio por no... Sí. Por eso digo, me parece que la experiencia tuya sirve mucho para las personas que nos están escuchando, hasta dónde, ¿no? Te puede Condicionar. Claro, y obstaculizar el tema Sí. de la vergüenza, ¿no? Es un tipo de vergüenza como esta es muy limitante. Sí, Te también. frena y bueno, y cambia el rumbo de tu vida Claro. bastante, porque si no te animás, no puedes hacer cosas, no puedes hablar, no puedes expresar. No te sentís relacionás menos con un otro, Claro, claro. sí, sí, sí. Claro. Así que bueno, es importante, ¿no? Acá Luis Cardey nos dice, hola, ¿cómo andan? Hoy por suerte los puedo escuchar y ver, así que bueno, le mandamos un Un abrazo a Luis. a Luis, que hoy quizás por el horario, creo que estaba de vacaciones o algo así, así que No bueno, le sé. mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco el origen de la vergüenza, ¿no? La semilla que origina la vergüenza suele encontrarse en experiencias vividas en la infancia o la adolescencia. El origen de esta emoción suele encontrarse en una experiencia en la que la persona sintió o le hicieron sentir que no fue correcta, que no se comportó como debía, y que en definitiva su comportamiento no fue normal o adecuado o decoroso o en fin. De esta manera quedó tan marcada por la inutilidad y la invalidez que evita a todas costas ser imperfecto a lo que los demás la consideren así. O sea, la idea, Claro. yo recuerdo, ¿no? La idea es hacerme invisible y tratar de que no se den cuenta que yo era callado, que yo era tímido, Que no te vean. claro, que no me vean, que la ropa que usaba no estaba yo conforme, que mi casa, que mi familia, en fin, ¿no? Entonces la idea era tratar de ser invisible y tapar todo eso, bueno. Entonces, bueno, parte del origen está ahí. Y es tanto el miedo que a veces el bloqueo surge como defensa para protegerse, ¿no? Se sumerge en un profundo estado de frustración por no llegar a ser la persona en la que desea convertirse. Ahora bien, tener vergüenza implica, por un lado, experimentar emociones como la culpa, el miedo, o la culpa y el miedo, y por otro, mecanismos como la perfección y el control para tratar de superar el sentimiento de inadecuación, porque uno se siente inadecuado, como que uno no se siente, digamos, incluido en ese grupo, uno siempre se siente distinto Excluido, porque claro. el grupo está mejor, el grupo no tiene vergüenza, el grupo está bien vestido, en fin, ¿no? Uno se siente totalmente excluido, o sea, estás en el grupo pero afuera, entonces no participás. Claro. Pero es algo que tiene que ver con uno. Totalmente, pero cuando uno es chico no lo sabe, Claro. no te das cuenta, o sea, Porque digo, hay lo haces casos consciente de en donde grande. la vergüenza viene desde lo externo, ¿no? No sé, cuando lo cargan a un chico y se siente avergonzado porque le dicen, no sé, porque usa anteojo o porque También. lo que sea, viene como externa. Sí. Pero muchas veces es interna, es algo que uno siente y quizás no es lo que sienten los demás, pero uno lo siente. Y entonces Sí. eso también hace que uno se repliegue, ¿no? Y no. Vemos muchos chicos que, por eso me parece que se relaciona también mucho con la timidez, porque justamente los chicos que sienten vergüenza no socializan, quizás se quedan apartados, ¿no? Bueno, me acordé que cuando uno de mis hijos era chiquito, estaba en primer grado y a mitad de año nos dimos cuenta que veía poco, tenía astigmatismo y miopía,
Entonces lo llevamos a un oculista y bueno, resultó que tenía que usar anteojos. Y claro, no se animaba, tenía 6 años, a ir al colegio con anteojos. Claro. Entonces yo tenía un par de anteojos, me los puse y dije, bueno, vamos al colegio y vemos qué pasa. Entonces fuimos al colegio, entramos al patio y le digo, mira, allá hay un chico que tiene anteojos. Ah, dice, mira, allá hay uno. Uy, allá hay otro que tiene anteojos. Ah, allá son 2. Mira, allá hay otros 3. Y había varios con anteojos. Entonces ahí ya se sintió más tranquilo, más relajado y se quedó. Claro. Por un lado, suerte que había chicos con anteojos. Pero por otro lado, la vergüenza a ser distinto, a que no te acepta el grupo por ser diferente. Claro. Tema, ¿no? Claro, Y sí. me acuerdo de ese detalle. Y bueno, bueno, en definitiva tiene que ver un poco también con la autoestima, como ya dije varias veces, ¿no? Sí, Con los valores, con lo aprendido. Claro, obviamente con la aprobación del otro también. Quería decir que hay distintos tipos de vergüenza, ¿no? La vergüenza que sentimos o se desencadena por un agravio hacia una persona y esto a su vez hace que se sienta vergüenza por haber dicho algo que no corresponde, una cosa así. Después la que sentimos casi siempre, no es la vergüenza pura. Después hay un tipo de vergüenza que es la vergüenza por la vergüenza misma, ¿no? Que es Claro. que nosotros hablábamos hoy antes del programa, Exacto, sentir sí. vergüenza por estar pasando justamente vergüenza. O sea, la vergüenza que me da algo, a su vez cuando siento que me está dando vergüenza, suma más, es como un Círculo como un vicioso. círculo vicioso, Claro. como decías vos hace un rato. Una espiral, sí. Y después la vergüenza que yo recién dije ahí muy al pasar, que es un tipo de vergüenza tóxica en donde la persona siente vergüenza sin haber sido, digamos, hecho nada para sentirse avergonzado. Que esto por lo general pasa cuando uno ve víctimas de abuso o de violencia, ¿no? Sí. Sienten vergüenza y sienten culpa y en realidad son doblemente víctimas, ¿no? De la situación porque no han tenido nada que ver con lo que sucedió y sienten esto, ¿no? De la vergüenza, la culpa. Es una vergüenza tóxica, así le dicen. Sí. Y después la vergüenza ajena, que por lo general no es la que cometió la persona, sino que empatiza con otra persona, ¿no? O le da vergüenza a algo que hace otra persona, ¿no? Sí. Decimos, También. sentimos vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena. Como que a nosotros nos da vergüenza y a la persona quizás no. Bueno, se está escuchando mucho, hay personas que dicen que les da vergüenza ser argentino por lo que está pasando, en fin, ¿no? Pero hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Que tienen vergüenza ajena por el otro, Claro, o claro. por una pareja, por un hijo, por un hermano, por quien sea, ¿no? Claro, claro, claro. Y hay muchas personas que hacen cosas que tendría que hacer el otro por vergüenza que el otro no lo hace. Claro. Entonces, por vergüenza que me da, no sé, que mi hijo no haga tal cosa, la hago yo. Claro. Y también me quedé pensando en la vergüenza como agresión relacional, ¿no? Porque provocar vergüenza es una técnica común de agresión relacional. Suele darse en el entorno laboral, por ejemplo, como una forma encubierta de control o ataque. En este contexto suele combinarse con sanciones, ninguneo o el ostracismo. Del mismo modo, la vergüenza es común en víctimas de entornos socialmente desintegrados, como niños abandonados o que han sufrido abuso, como dijiste vos al principio, ¿no? Claro. Hay chicos que le han pasado muy mal o han sufrido abuso de todo tipo, ¿no? Entonces les da vergüenza y viven de esa forma, ¿no? Claro. Avergonzados. Claro. Sí, me preguntaba, nosotros como adultos, ¿no? Frente a un niño con vergüenza, ¿cómo reaccionamos, no? Porque muchas veces uno ve papás que cuando hay un chico que tiene vergüenza, que como digo yo siempre, cuando se siente vergüenza hay alguna razón por la cual aparece, que sea real o no, y a veces los padres, en vez de acompañar esto que siente el niño y no forzarlo, muchas veces, bueno, no tengas vergüenza, dale, cantá o bailá, Sí, ¿no? no tengas vergüenza. No tengas vergüenza, dale. Eso es peor Y todavía. es como que, Claro. ¿no? Por eso digo que muchas veces lo naturalizamos, parece un tema menor, pero se ve mucho eso, ¿no? Y puede ser muy angustiante para el niño
que lo está padeciendo y también para el adulto, obviamente, ¿no? Totalmente, porque que muchas veces pasa también. En estos casos, lo que el niño necesitaría es que sentirse protegido, valorado, que lo comprendan, ¿no? También, comprendido y de última que le den un poco de motivación como para que el chico se anime a hacer algo, porque si no le exige es peor todavía. Claro. Y dice Edith Sánchez, psicóloga, dice: una madre o un padre que se avergüenzan de sí mismo casi siempre se avergüenzan también de sus hijos, que son la prolongación de su ser. Por eso inculcan la vergüenza como un elemento central en la crianza. No tienen problemas en ridiculizarlos frente a otras personas, tampoco les parece negativo ignorarlos y acusarlos de mimados si reclaman atención. A veces también los someten a castigos desmedidos con la intención precisamente de quebrar su sentido de dignidad. Esto es increíble, ¿no? Que haya padres que hagan esto, pero bueno, tiene que ver con la propia vergüenza de los padres y se avergüenzan de sus hijos. Bueno, tenemos de todo, ¿no? Y eso lo transmiten también de padres. Claro, exactamente, ¿no? Se transmite, sí. Y quería leer algo que puso acá Luis Cardey, que dice: la vergüenza como el miedo son emociones que hay que trabajar y superar para que no nos paralice, no nos limite y podamos llevar una vida normal. Así que seamos más sinvergüenzas y felices. Un afectuoso saludo a esa dupla radial también ensamblada. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Cardey. Sí, seamos más sinvergüenzas. Bueno, sí, es como que el sinvergüenza tiene mala prensa. Y sí. Está mal visto el sinvergüenza. Claro. Es como el sinvergüenza es el osado, el que se extralimita, ¿no? Dice que es sinvergüenza, ¿no? O ahora, hace algo mal, algo reprochable, ¿no? Ahora, si el sinvergüenza es una persona que se siente bien consigo misma, que se valora, que no se siente menos que los demás, que tiene la tranquilidad de poder hablar o cantar o hacer cosas en público, bueno, me gustaría ser así de sinvergüenza. Claro. Bueno, yo a veces, bueno, no voy a contar cosas personales, pero bueno, conozco gente que se maneja así, como dice Luis, ¿no? Sin vergüenza, ¿no? Que no tiene vergüenza, que por ahí frente a un otro es capaz de decirle cosas que por ahí otras personas no se animarían a decirlo. Y uno, de alguna manera, porque me parece que tiene que ver con las creencias y la forma en que fue cada uno educado, en la familia que se crió, ¿no? Entonces por ahí uno lo ve como algo mal, pero la persona que lo hace quizás venga de una familia en donde esto era lo habitual, ¿no? En donde se manejaban y estos eran los códigos, ¿no? Y de alguna manera, como decís vos, esto se transmite, digamos, en la familia, ¿no? Desde que uno es pequeño, ¿no? Entonces me parece que uno a veces es como prejuicioso, ¿no? Frente a estas cosas. De todos modos, no sé, una persona sin vergüenza igual están los límites que marca la misma sociedad, ¿no es cierto? Hasta dónde uno puede avanzar, como los derechos de uno terminan donde empieza el otro. Entonces, es como que la sociedad se acomoda sola. No es necesario tener tanta vergüenza como para estar bien con los demás. Claro. Y practicar el amor propio para ser feliz, encender la llama del amor propio, es invertir en felicidad y emociones positivas. No te olvides de invertir en ti. Es el mejor regalo que puedes hacerte. Nos quedan 2 minutos, o menos de 2 minutos, Mavi. Estamos Jorge. Ya casi en el final. ¿Y qué podemos decir para el final? Que no tengan vergüenza. Que no tengan vergüenza, que seamos sanamente me parece que el mensaje sin vergüenza. es primero no minimizarlo, ¿no? Exactamente, sí. Porque tendemos a naturalizar por ahí ciertas cosas. Bueno, es un tema para prestarle atención, ¿no? Desde los más pequeños también hasta a personas grandes, en donde hay muchas cosas que les obstaculiza el tema de la vergüenza para hacer, ¿no? Para relacionarse con las otras personas, ¿no? Entonces me parece que es un tema para tener en cuenta. Y como decimos siempre, la idea es, o al menos en este programa, tratar de que la gente se dé cuenta,
que sea consciente de todos Claro, estos si detalles. está pasando esto. Y, Claro, ¿no? de hacerlo consciente, y bueno, cuando uno recién se da cuenta y toma conciencia de que está pasando algo así, ahí puede pensar qué hacer, si tiene ganas de mejorarlo, de no mejorarlo. De sentirse mejor, de sentirse ¿no? De mejor con tener ella otra misma. calidad de vida. Exactamente. Claro, Y bueno, para eso estamos los counselors, para acompañar. ¿no? acompañar estos procesos de crecimiento y de cambio. Sí. Bueno, Mavi, nos tenemos que ir. Agradecemos a todas las personas que nos vieron, nos escucharon. Sí. Gracias, Mavi. Gracias, Jorge. Gracias, Gracias, Roque, Roque. nuestro operador. Gracias a la M610. A todos los que mandaron mensajes. Sí, que son varios, y muchas que gracias. contestan las preguntas. También, excelente. Bueno, como digo siempre, no te definas por tu pasado. Fue solo una lección, no una sentencia de por vida. Que tengan una buena semana y que sean felices, porque De eso se trata.